Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de FENBIT. Me llamo Gabriela Jaque y hoy día les voy a enseñar acerca de derivadas parciales, el teorema de Young-Schwartz y un pequeño ejemplo para que entiendan mejor. El video se va a dividir en tres partes. Primero les voy a explicar las derivadas parciales de primer y segundo orden. Luego vamos a ver en qué consiste el teorema de Young-Schwartz. Y por último, vamos a hacer un ejemplo que va a aplicar tanto las derivadas parciales como ver si se cumple o no el teorema. Partiendo con las derivadas parciales. Tenemos una función que depende de x, y, z u otras variables que es derivable. Las derivadas parciales corresponden a las derivadas de la función por cada una de sus variables tomando las demás como constantes. Por ejemplo, cuando es de primer orden, tendríamos que, si tenemos una función que depende de x, y, las derivadas de primer orden correspondería a la derivada de f por cada una de sus variables, en este caso x e y. Es decir, la derivada de f con respecto a x si y es constante, la derivada de f con respecto a y si x es constante. Esas serían las derivadas de primer orden. Perdón. Luego, tendríamos las derivadas parciales de segundo orden, que obviamente hay que tomar en cuenta a las de primer orden que tenemos acá. Entonces, tendríamos algo así. Para que sea de segundo orden hay que volver a derivar. Por lo tanto, hay que derivar a f tanto por x como por y hay que derivar a y, o sea, derivar a f tanto por x como por y, o sea, esta función, esta nueva función. Entonces, la derivada de f con respecto a x, hay que volver a derivarla con respecto a x, tomando y como constante, y esa correspondería a la segunda derivada de f con respecto a x, con y como constante. Lo mismo para y. Habría que derivar su derivada por y nuevamente, tomando a x como constante, y esta correspondería a la segunda derivada de f por y, con x como constante. Y luego tendríamos las derivadas cruzadas, es decir, a x con y y a y con x. Por lo tanto, tendríamos que la derivada de f con respecto a x hay que derivarla con respecto a y, tomando a x como constante, que es lo que esta otra notación, y lo mismo para la otra derivada cruzada, que correspondería a derivar la derivada de y con respecto a x, tomando a y como constante, y esa sería la notación. Hay otra notación que es un poco más simple, que tendríamos que las derivadas parciales de primer orden sería fx a fy, y las de segundo orden sería fxx, fyy, y las derivadas cruzadas que serían fxy y fyx. Continuando con el teorema de Young-Schwartz. Este teorema establece que si existen las derivadas cruzadas y estas son continuas, entonces estas deben ser iguales. Entonces, si tomamos lo que teníamos antes de fxy, tal que existen esas derivadas cruzadas, como nosotros dijimos, y son continuas, entonces estas dos derivadas van a ser iguales. Entonces, ahora tenemos el ejercicio de ejemplo, que tenemos que es f de x, y, donde la función sería x al cubo por y menos x por y al cubo, y nos dicen que hay que calcular todas las derivadas parciales de segundo orden y ver si se cumple o no el teorema de Young-Schwartz. Entonces, las derivadas parciales serían la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Empecemos. Entonces, derivada de f con respecto a con respecto a x, sería 3x cuadrado y menos y cubo. Y luego la derivada de f con respecto a y sería x cubo menos 3xy cuadrado. Creo que ahí está bien. Serían las dos derivadas parciales. Y ahora hay que calcular, o sea, de primer orden. Y ahora hay que calcular las 4 derivadas parciales de segundo orden. Sería la derivada de f con respecto a x, nuevamente, la derivada de f con respecto a y, la derivada de x con respecto, la derivada de y con respecto a x, y la otra derivada cruzada. Entonces, partamos con la primera. La segunda derivada de f con respecto a x, que sería igual a 6xy. La segunda derivada de f con respecto a y sería menos 6xy. Sería el contrario.
las derivadas cruzadas, primero con respecto a x, es decir, esto sería 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Y la última derivada cruzada, o sea, la segunda, que sería derivar con respecto a y esta parte de acá, que sería igual a 3x cuadrado. Esto es con respecto a y, sí. Menos 3y cuadrado. Sí. Entonces, si vemos, tendríamos que la segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y es igual a la segunda derivada de y con respecto a x y ambas son iguales a esto. Por lo tanto, dado que son iguales, tendríamos que se cumple el teorema de Young-Schwartz. Por lo tanto, tenemos que se cumple el teorema en este ejemplo. Bueno, ese fue el video de hoy. Recuerden que vimos derivadas parciales, el teorema de Young-Schwartz y el ejemplo en lo cual aplicamos. Espero que les haya quedado súper claro y les haya servido para reforzar los contenidos. Recuerden también suscribirse al canal de Fenbit, darle like a este video y seguirlos en su Instagram. Y también mucha suerte en lo que se viene ahora que está empezando el semestre y que les vaya súper bien en sus evaluaciones. Y eso, ojalá que el video les haya servido. Nos vemos en otro video. Fenbid. Ven, imparte y difunde.